Hola Marcelo, el gusto de tenerte aquí en la Argentina hoy. Bienvenido. Hola Sergio, un gusto y muchas gracias por esta invitación. Dije recién en la presentación que tenés un perfil bajo que no concuerda con la calidad de economista que sos y la capacidad que tenés también para comunicar datos, impresiones, perspectivas de la economía. Empiezo, por el elogio, por la pregunta. Si tuvieras que hacer una síntesis a alguien que viene de afuera y le tuvieras que explicar cómo está hoy la Argentina económicamente, ¿qué le dirías? Si lo pensamos más desde el punto de vista del largo plazo, de si a Argentina le está yendo bien o mal, pensando en muchos años y no en la coyuntura, son tantas décadas de decadencia argentina que los desafíos son muy grandes. Hace de cuenta que tenemos que hacer una carrera de vallas con 10 vallas y este gobierno ha superado algunas, 3 de las 10. Y faltan todavía 7, muchas reformas por realizar, reformas importantes. Si alguien me escucha y dirá, bueno, pero hicimos poco. No, porque suponte el kirchnerismo, el populismo, no saltaba ni una de las 10 vallas, directamente corría otra carrera. Se dedicaba a hacer otra cosa, no corría la carrera. De entrada voy a decir esto. O la carrera lo corría contramano. Sí, iba para otro lado. De las leyes si había que ir de Córdoba a Buenos Aires, arrancaba para el lado de Santiago del Estero. Es decir, de entrada voy a decir esto no va a funcionar. Puede funcionar en la coyuntura, por viento a favor, pero a largo plazo va a fracasar. Y Macri arrancó bien, pero de 10 a lo mejor hizo una valla, saltó una valla. Entonces ahora lo que se dice siempre, equilibrio fiscal, después de décadas de mal gasto en el Estado, de gastar más de lo que se recaudaba, de endeudarse, de emitir y generar inflación, hay equilibrio fiscal. Eso sí depende mucho de una persona, del presidente, y sería bueno que eso se institucionalice y entre por los poros de toda la política, para que perdure a largo plazo, si no va a depender de una persona. De los otros grandes desafíos, la cuestión institucional, eso no ha mejorado mucho. Es más, hay algunos que piensan que hasta ha empeorado. Y otro gran desafío que es el de la competitividad. Si Argentina ha tenido crisis en el pasado, ha sido por déficit fiscal y por ser poco competitivos y no generar suficientes dólares exportando, por no ser competitivos. Ahí se han hecho algunas reformas, faltan muchas otras, pero de nuevo hay un dólar barato, hay un poco de atraso cambiario, que es algo que también Argentina ha tenido en varias oportunidades, y eso es desafiante porque hay que compensarlo con reformas, pero también hay un punto a favor del gobierno, y es que ahora el tipo de cambio es flexible, desde abril no hay cepo, o hay un cepo parcial, y eso se puede corregir. Si a futuro faltan dólares, o sea, si hay más demanda que oferta de dólares, el dólar va a subir porque es flexible, el tipo de cambio es flexible. Cuando vos decís, ponés el ejemplo... usás la metáfora de la carrera con vallas y de las 10 vallas superó 3. Las otras 7, supongamos que faltan superar. Es por falta de tiempo, no por falta de acción económica o política del gobierno. Bueno, hace poco que está. Primero hay una cuestión de tiempo. Hay una cuestión también política de que tiene pocos votos en el Congreso. Entonces, para hacer reformas hacen falta votos, hacen falta legisladores. Porque las reformas están, me parece, en la cabeza de los funcionarios. Hay una idea de reforma tributaria, laboral, desregulaciones, muchas ya se han hecho, faltan otras. El tiempo y los votos en el Congreso quizás lleve a que eso se haga, pero también puede ocurrir de que no esté en la cabeza de los funcionarios algunas reformas que también sean necesarias, que por una cuestión ideológica no las tengan en cuenta. Pero me parece que hay chances de que se avance con esas reformas, sobre todo si hay una lectura política inteligente y después de las elecciones volvemos a tratar de conciliar con algunos otros sectores, porque si no va a ser difícil ponerse de acuerdo para aprobar leyes. Y ahí dependerá también, digamos, de cómo se mueva el presidente y la política, si se va a seguir confrontando o si después de las elecciones se va a tratar de construir alguna mayoría que permita sacar las reformas en el Congreso. En estas horas se ha reabierto la discusión sobre los dólares necesarios para la economía y sobre todo para la salida de dólares que la economía está teniendo por turismo, por importaciones, etcétera. Esa discusión abierta por distintos economistas, dirigentes opositores,
discusión en la que participa el presidente habitualmente, el ministro de Economía, etcétera. ¿Es realmente una discusión central? ¿Es importante? ¿Tenemos que estar preocupados porque se están yendo muchos dólares por compras al exterior, por importaciones y por viajes? Mirá, si tuviésemos en el pasado, con un dólar barato y con déficit de cuenta corriente, con un déficit grande en turismo que vamos a tener este año, en el primer trimestre hubo un déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos, es decir, entre transacciones corrientes de entrada y salida de dólares al país, de 5.000 millones de dólares, o sea que ya se perfila para un déficit importante. En otras oportunidades yo te hubiese dicho, bueno, esto va a terminar con una crisis. Van a faltar divisas y van a tener que devaluar mucho para corregir. Bueno, ahora no necesariamente va a ocurrir eso, porque ahí hay un cambio estructural que no se debe a este gobierno, que se ve de vaca muerta, a la naturaleza y a las inversiones que se han ido realizando y se van a realizar, que está generando mucho más divisas y va a generar muchas más a futuro. Se estima de que vaca muerta con el petróleo, el gas y también con la minería, ya eso no es vaca muerta, Argentina va a exportar 36.000 millones de dólares más en el 2030 respecto al año pasado. Sí. Que es prácticamente como otra cosecha del campo, ¿no? O sea, es un número importante. Pero claro, eso va a ir escalonándose en el tiempo y el mayor aumento de esas exportaciones se va a dar en el 2027 y 2028, cuando empecemos a exportar gas licuado en barcos. Eso va bien, pero el mayor impacto se va a dar dentro de 2 años y los dólares, el déficit ya lo estamos teniendo ahora. Hay que terminar el gasoducto. Hay que tener el gasoducto y muchas otras inversiones. Lo que quiero decir es que vamos a tener muchos dólares de acá a 2 o 3 años, pero en el entretanto hay déficit de cuenta corriente y eso se debería financiar con deuda. O sea, hay una transición, un puente que hay que construir de plata, volviendo a los mercados internacionales de crédito. Y vos me dirás, bueno, pero eso es endeudarse. A esa película ya la vi. Ya la vimos, pero si el gobierno tiene equilibrio fiscal, quiere decir que la deuda total no crece. Esa es una buena regla para recordarla. Si hay déficit, si hay equilibrio fiscal, no está creciendo la deuda del gobierno. La deuda crece si hay déficit. Entonces, en todo caso está gastando en otra cosa. El gobierno está gastando en tomar deuda, pero no deuda. Y si yo te digo, es probable que se necesite volver a los mercados internacionales a tomar deuda, vos me dirás, bueno, ¿por qué no va a crecer la deuda? Porque es una deuda que se va a tomar para pagar deuda que vence. Claro. Ahora, como no tenemos entrada a los mercados, la deuda que va venciendo en dólares se va pagando con dólares de las reservas. Y por eso no se acumulan reservas. Si Argentina vuelve a los mercados, puede emitir deuda en dólares en los mercados internacionales, y con esa emisión paga la deuda que vence, ya no usa reservas para pagar la deuda. Va postdatando, postergando el pago de la deuda, del capital de la deuda. Y con el superávit se pagan los intereses. Claro. Y eso ahí puede funcionar, porque la deuda no sube. Es más, si el PBI crece, la deuda en términos de la producción va a ir bajando y se puede volver sustentable. Por eso Argentina tiene esa muy buena perspectiva a futuro de no caer en crisis externa por falta de divisas, por los dólares que va a generar el petróleo, el gas, la minería, además del agro, pero hay una transición ahí que puede ser complicada y que habría que cubrirla con financiamiento, porque ya ahora tenemos déficit con un dólar barato, mucho viaje al exterior, están aumentando mucho las importaciones también. Creo que desde la Fundación Mediterránea tienen un panorama bastante claro de la situación productiva y la diversidad de situaciones que tiene la producción en la Argentina. De los centros de estudios que hay en la Argentina, la Fundación Mediterránea es quizá, por su ubicación geográfica, por la perspectiva de los análisis, los estudios que ustedes hacen y por la relación permanente que tienen con las empresas productivas, sobre todo del interior de la Argentina, tienen un conocimiento de la economía real quizá más avanzado o desarrollado que las consultoras que hay o los centros de estudios que hay en Buenos Aires. Hecha esta introducción, te pregunto, ¿el dólar se ha convertido en un problema? ¿La apertura de importación se ha convertido en un problema para determinadas empresas, para determinados sectores? ¿Hasta qué punto? ¿O es el viejo llanto de determinados sectores industriales que siempre han vivido protegidos en la Argentina? El dólar, si uno lo ve históricamente y lo compara con el último cuarto de siglo,
25 años, está un 30% más barato que ese promedio de los 25 años. O sea que históricamente diríamos un dólar barato, el que tenemos hoy en Argentina. Pero no hay que mirar tanto la historia de Argentina cuando lo que se está produciendo es ese cambio estructural hacia el futuro por lo que está pasando con la energía y la minería. O sea, si vos a futuro vas a tener mucho más dólares por el petróleo, el gas y la minería, no vale la pena mirar mucho para atrás, porque cambió la estructura. De todas maneras, un dólar relativamente barato, eso implica que el país se encareció en dólares. Los salarios a lo mejor no alcanzan como poder adquisitivo de los trabajadores, pero el salario en dólares en Argentina, por ejemplo, el salario industrial, está en $1.600 y en Brasil está en $700, el salario industrial formal. Sí. Entonces una empresa que compite con Brasil, y sobre todo en algunos sectores, se le complica mucho. ¿Y esos sectores cuáles son? Los manos de obra intensivos, como textiles, las mismas automotrices, si bien no son manos de obra intensivos, pero tienen algunos problemas de competitividad. Hay un sector de la industria que estaba más protegido, los electrónicos, ya dijimos, los textiles, los bienes durables en general, que son aquellos que son muy caros. En Argentina, en un estudio que hicimos en el IERAL recientemente, en el 90% de los casos Argentina está más caro que otros 9 países que comparamos en ese tipo de bienes. Por ejemplo, un automóvil que en Argentina vale $30.000 puede costar $20.000 en Chile. En todo eso estamos muy caros. En textiles son uno de los más caros del mundo. Está muy protegido el sector o esos sectores. Es un gobierno que tiende a la apertura a bajar aranceles, y bajando aranceles con un dólar barato se va a complicar mucho la viabilidad de ese tipo de empresas. Y por eso es probable que Argentina, gracias a la energía, la minería, el agro, pueda crecer en los próximos años, pero quizás con una tasa de desempleo más alta de lo normal para un país que crece. Eso es un riesgo, es un problema social y un riesgo político para el plan económico. Sí, además que es un desempleo en sectores que suelen estar ubicados en los grandes aglomerados urbanos. Y fíjate que la tasa de desempleo dio 7,9% ahora en el primer trimestre del año, pero por ejemplo en el Gran Buenos Aires dio 9,7%, en Córdoba 9,2%, en el Gran Córdoba 9,2%. Y entonces esos grandes aglomerados urbanos probablemente tengan un desempleo relativamente alto por bastante tiempo, con un modelo que quizás tenga crecimiento económico, pero con un sector industrial o con algunas ramas industriales que van a tener problemas de competitividad y que van a perder empleo. Estamos hablando con Marcelo Capelo, que es economista jefe del IERAL, el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea. Les digo esto a quienes recién se están sumando ahora a la sintonía de Cadena 3 Argentina en todo el país y está escuchando la Argentina hoy. Marcelo, ¿hay un ciclo de transición que es inevitable? Y ese ciclo de transición incluye situaciones como las que acabas de describir, de dificultades para sectores productivos que pueden llegar incluso a retroceder mucho o hasta desaparecer, como los textiles, por ejemplo. Sí, normalmente en un país que tiene un cambio de régimen hay una transición y sectores donde la pueden pasar mal, y en Argentina eso se podría agravar por este hecho de que el dólar está barato y puede seguir siendo un dólar relativamente barato por un tiempo, más allá de algunos vaivenes que haya en el corto plazo, porque probablemente a futuro no falten dólares por la balanza comercial. Yo pensaría más en algo como Uruguay. Uruguay ya hace muchos años que es un país para Latinoamérica un poco caro, ¿cierto? Pero no entró en una crisis. Mínimamente hace 10 años que es un país caro y no se queda sin dólares. El problema de ser caro en dólares es que de pronto te quedas sin reservas. No ocurrió eso en Uruguay. Yo vería a Argentina más en esa línea. Chile también es un país relativamente caro, sin caer en crisis. En cambio, Argentina, cuando ha sido un país poco competitivo y caro en dólares en el pasado, cayó en crisis por falta de divisas. Lo que podría evitar eso a futuro, de nuevo, son las exportaciones de petróleo, de gas, minerales y el agro. Pero generan lo que se llama, y seguramente habrás escuchado hablar, la enfermedad holandesa, que es una situación en la cual un país exporta muchos recursos naturales, pero esa exportación y esa entrada de divisas generan un tipo de cambio bajo, una moneda apreciada, y esa moneda apreciada
le resta competitividad a los sectores tradicionales que exportaban, los industriales, y se empieza a perder empleo en el sector industrial. Entonces es probable que Argentina vaya hacia ese tipo de economía. ¿Y qué posibilidad de reemplazo de empleo hay en la Argentina si caen fuertemente los empleos industriales? Y debería haber una reconversión, primero hacia esos sectores que van a crecer, que es una reconversión sectorial y regional. Tendrá que ir mucha más gente a vivir a Neuquén y a las provincias vecinas a Neuquén, donde impacte Vaca Muerta. Es reconversión sectorial y regional. Y por eso en los grandes aglomerados urbanos pueden quedar bolsones de desempleo y se necesitaría política social de reconversión, pero también política social, que hay que ver si este gobierno la quiere afrontar, porque no tiene una visión muy favorable a eso, ¿no? Salvo por la asignación por hijo, que la ha duplicado. Hay, lo decías al principio de la charla, Marcelo, una serie de reformas pendientes que la Argentina tiene. No es necesariamente una reforma pendiente que uno deba criticarle a este gobierno. Hace años que la Argentina no ha hecho como debiera una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma jubilatoria, etcétera. Ha habido parches sucesivos y nunca se encaró de fondo una modificación significativa de esto. ¿Vos creés que el año que viene el gobierno va a tener la voluntad de encarar estas tres grandes reformas estructurales para hacer más viable y llevadera esta transición? No, la voluntad la va a tener seguro, hay que ver si tiene los votos y el acompañamiento político, y por eso recién decíamos que suponte que hasta octubre es difícil pensar que quieran hacer las reformas y conseguir el consenso necesario, pero que después de octubre deberían buscarlo, y hay que ver qué actitud se toma desde la política, si seguir con la confrontación o no para hacer las reformas. La laboral, con convenios colectivos que en algunos casos tienen 50 años, la tributaria, se ha hablado mucho, por supuesto, de los 3 impuestos a las ventas que existen en Argentina, los ingresos brutos municipales, provinciales y el IVA, tratar de hacer algo para que haya un solo impuesto y no 3, por ejemplo, un IVA que financie los 3 niveles de gobierno, en vez de 3 impuestos que implican que cada nivel de gobierno tenga su organismo recaudador, sus fiscalizadores, sus declaraciones juradas, su legislación, y todo eso es muy engorroso para las empresas. Los empresarios siempre dicen, tengo un ejército de gente liquidando impuestos para mí y como agente de retención y percepción para recaudar para el Estado, ¿no? Son cosas que no tienen solo que ver con la presión tributaria, sino también con el costo que le generás a los que pagan impuestos en burocracia, en administración. Y a veces empresas o personas que pagan varias veces el mismo impuesto por lo mismo, o distintos impuestos por lo mismo. Bueno, en ingreso bruto hay otro problemón que es la cascada. La cascada, pero también los anticipos y retenciones, por ejemplo, Misiones es la que más se destaca por lo malo que funciona, que te hace anticipo de impuestos que no corresponden y que las empresas nunca los recuperan, ¿cierto? Se te cobran por adelantado un impuesto que después excede lo que verdaderamente había que pagar y genera saldos a favor que no se recuperan, o los recuperás en mucho tiempo con un gran costo financiero. Por eso ingreso bruto realmente hay que modificarlo totalmente, cambiarlo, sustituirlo, pero así como está no va. Los derechos de exportación, yo creo que este gobierno los va a seguir bajando, quizá no renueve ahora la baja para el campo, para la soja. Las retenciones pero sí, el año que viene seguramente algo va a haber, lo va a ir bajando, los veo convencidos en ese sentido. El impuesto al cheque, el impuesto de sellos. Ahora cuando uno compra la tarjeta, si te fijas en el resumen, hay un 1% de impuesto de sellos sobre las compras con tarjeta, que es como una alícuota más de ingresos brutos, porque la gente compra mucho con tarjeta, la mayor parte de las compras, sí. Entonces, tenés otro ingreso bruto metido en un impuesto de sellos, cosas increíbles. Reformas que son muy necesarias y que permiten devaluar sin devaluar, o lo que se suele decir devaluar fiscalmente, bajar los costos de producción sin recurrir una vez más a una gran devaluación de la moneda, que yo creo que la solución a la competitiva va a venir por ahí. Primero, que el tipo de cambio es flexible, ya no es fijo. Y a lo mejor después de las elecciones o el año que viene sube 10, 15% y eso ayuda mucho, pero no es una maxi devaluación. En Argentina nadie se va a asustar si de pronto el tipo de cambio sube 10 o 15%. Subirá un poquito la inflación, después volverá a bajar. Si eso
a eso se le suman reformas impositivas, laborales, que te bajen otros costos, se puede volver también viable este tema de la competitividad para que no sufran tanto algunas ramas productivas como podrían sufrir en otro contexto. Marcelo, una pregunta que de alguna manera contestaste al principio, pero te la quiero renovar. Por este camino, por este plan económico del ministro Caputo y el presidente Milei, ¿la inflación de verdad va a dejar de ser un problema por bastante tiempo en la Argentina? Sí, prácticamente sin emisión de dinero, con equilibrio fiscal que lleva a no emitir dinero, la inflación va a terminar bajando. Puede haber alguna vez, algún mes, alguna suba, suponte, como el tipo de cambio es flexible, si algún mes sube, como recién decíamos, suponte que suba 10% el dólar en algún momento a fin de año, el año que viene, algo va a repercutir sobre los precios, pero la tendencia va a ser a la baja. Se puede subir un mes o dos y después va a volver a bajar y va a tender a la inflación internacional. Si se mantiene el equilibrio fiscal, no se emite, eso va a ser así. En eso hay que tener paciencia y también hay que reconocer de que si se está solucionando el tema de la inflación, por supuesto que está bien que la gente tenga ansiedad sobre la actividad económica, ¿cierto? Que quiera también que mejore la actividad porque eso implicaría que estemos mejor, que tengamos mejores ingresos. Pero si fuera tan fácil bajar la inflación junto a una reactivación, o sea, bajar la inflación y a la vez reactivar la economía, uno se debería preguntar, ¿y por qué hace de la década del 40 del siglo pasado que vivimos con inflación si era tan fácil bajar la inflación sin pagar costos en la actividad? Y no, bajar la inflación generalmente al inicio tiene costos en la actividad económica. Claro, lo hemos vivido este proceso, por eso te pregunté no una sino dos veces si era sustentable la baja de la inflación que lleva adelante Milei, porque nos ha costado y hemos regresado a la enfermedad de la inflación contradictoriamente al mundo, que encontró hace ya tiempo la vacuna contra la inflación. La Argentina es como el único país que no se puso la vacuna contra la inflación. Problema que se ha resuelto estructuralmente en muchos países importantes hace 30, 40, 50 años atrás. Para eso resulta clave que, y yo creo que en ese sentido se avanzó mucho, en la sociedad, no solo a nivel político, de que se entienda de que si bien hay muchas variables fiscales retrasadas, las jubilaciones son bajas, quizás los sueldos en las universidades son bajos, pero que hay que mantener el equilibrio fiscal, es decir, hay que ver cómo mejorar todo eso sin salir del equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal nos beneficia a todos. Y si bien hay demandas sectoriales que son justificadas totalmente, el gran desafío de Argentina es cómo ir acomodando eso, pero sin perder el equilibrio fiscal. ¿Qué implica? Que si vas a mejorar algo que está retrasado, un gasto, tenés que bajar otro, o recaudar más. A lo mejor con la reactivación mejora la recaudación. Pero si seguimos esa regla, que ya no debe ser la regla de Milei, porque Milei en un momento pasará, tiene que pasar a ser una regla institucional y de la política argentina. En Chile en algún momento lograron eso. En Chile se quiere gastar un poco más en algo y se discute de dónde salen los recursos o en qué se va a gastar menos, para no salirse del presupuesto, lo cual parece algo básico, ¿no? Algo básico y de sentido común que cualquiera de nosotros puede entender sin ser economista como vos, que administramos nuestra casa y sabemos que no podemos gastar más de lo que nos entra como salario porque simplemente se va a volver insostenible la situación en poco tiempo. Pero para muchos dirigentes políticos y economistas del país, todavía esta verdad, que es elemental, no... Hay que partir de la base que a un político gastar le trae votos y cobrar más impuestos. Si los impuestos son visibles, les resta votos. Entonces tiende una tendencia a ser deficitario. El político tradicional tiende al déficit fiscal porque gastar trae votos y cobrar impuestos pianta votos, cuando son visibles. Por eso los políticos recurren a los impuestos invisibles, esos que vienen escondidos en los precios. Y por eso tenemos 3 impuestos a las ventas con impuestos escondidos a los precios. Nos cobran impuestos sin que nos demos cuenta. Y por eso muchas provincias no aceptan, por ejemplo, que en las facturas que recibimos cada vez que vamos al supermercado o vamos a cargar nafta o lo que sea, aparezcan los impuestos ahí con detalle. Para que no nos demos cuenta. O en la tasa de interés, cuando uno toma un crédito... La tasa de interés se encarece aproximadamente 15%, depende de la provincia y el municipio, por impuestos provinciales y municipales.
O sea que cuando vos pagas la cuota de un crédito hay un porcentaje importante que son impuestos provinciales y municipales. Eso no se ve porque está dentro de la tasa de interés. Sería bueno que se transparente. Entonces cuando vos vas a tomar un crédito te digan, bueno, esta es la tasa. Te sumo el impuesto provincial y el municipal. Y de la cuota, si vos pagás $1.000.000 de cuota, suponte, bueno, hay 150.000 pesos que son impuestos provincial y municipal. Ahí vos te das cuenta. Claro. Y vas y le vas a decir al gobernador y al intendente, che, ¿en qué gastás? ¿Gasta bien, gasta menos? Porque me estás sacando mucha plata. Pero los impuestos que están escondidos en los precios son ideales para los políticos. Y además los ciudadanos después no controlamos el Estado porque no nos damos cuenta que estamos pagando los impuestos. ¿Las provincias y los municipios hicieron el ajuste como Milei lo hizo en el Estado Nacional? El año pasado sí. El año pasado bajó el gasto tanto en nación como en provincias y en municipios. Un poco más en la nación. El año pasado, en ambos niveles, el gasto bajó más del 20% en términos reales, aunque un poco más en nación que en provincias. Este año era normal de que después de un año de fuerte ajuste haya menos ajuste. Y el gasto nacional este año está aumentando un 7% en términos reales. O sea, cayó 27% el año pasado y aumenta 7% este año. O sea, pierde un poquito del ajuste del año pasado. Pero en las provincias el año pasado el gasto bajó 25% y en la mitad de las provincias que han publicado datos, no hay datos de todas las provincias este año, por ejemplo, no hay datos de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires, pero de la mitad de provincias que tienen datos de este año, están aumentando el gasto 20% por arriba de la inflación, 20 puntos por arriba de la inflación. O sea, están desandando el ajuste del año pasado. Por eso ahora también están buscando más recursos. Sí. Porque están gastando más. Crédito. No, y además están requiriendo que la nación les coparticipe el impuesto a los combustibles, claro, y los ATN, porque se han largado a gastar más este año. Quizás también sea justo de que reciban parte del impuesto a los combustibles, por ejemplo, para mantener obras viales, dado que la nación no está invirtiendo prácticamente en obras viales. Bueno, sería bueno que le den esa obligación a las provincias y el dinero para hacerlo a través del impuesto a los combustibles. Pero yo creo que el reclamo de este año de las provincias, al menos de esa mitad de provincias que están gastando más, reclaman fondos porque se largaron a gastar más. Y así va a ser difícil que puedan bajar impuestos. Nos quedamos sin tiempo, Marcelo. Tengo un último pedido para hacerte antes de terminar, que es que nos recomiendes un libro. Es lo que le pedimos a todos los invitados de la Argentina hoy. Bueno, pueden ser también dos que están ligados a lo económico, pero sobre todo a la política y a las instituciones. Sí. Son dos libros relacionados, que yo siempre a mis alumnos, yo soy profesor en la universidad, les suelo decir: ¿por qué fracasan los países? Acemoglu, Robinson, que ganaron el Nobel creo que el año pasado, que explican que los países que crecen son los que tienen buenas instituciones. O sea, más allá de la economía, los que tienen una economía sólida es porque tienen buenas instituciones, políticas, económicas. Y otro también muy recomendable, complementario del anterior, es De animales a dioses, Homo sapiens, de Yuval Harari. Son dos grandes recomendaciones, Marcelo. Están relacionados uno con otro. Yo leería primero el segundo que dije y después el de Harari. ¿Por qué fracasan los países? Muchas gracias. Muchas gracias por pasar por acá. La pasamos bien en la entrevista.